médico rural, un médico de familia, un médico de urgencias, un médico en general, seguramente con la cantidad de gente que ve a diario, la cantidad de casos de lo más variopinto y sobre todo teniendo en cuenta que los que acudimos al médico cuando tenemos que acudir, pues no tenemos ni idea de aquello, de lo que le vamos a contar al que sí lo sabe. Todos estos ingredientes seguramente hacen que gran cantidad de anécdotas sean las que recopilan los médicos a lo largo de su vida profesional, algunas de las cuales les hagan plantearse si en un momento dado no les están gastando una inocentada, ¿no? Hoy estamos en el Día de los Inocentes, vamos a hablar de este tipo de anécdotas y de casos curiosos, curiosos a rabiar, vamos, que se ha encontrado nuestro médico Ramón Bernadó a lo largo de sus 4 décadas de ejercicio laboral. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hemos sobrevivido a la Nochebuena, eso ya es mucho, estamos muy contentos. Sí. ¿Qué tal tú? Cuéntame, José Luis, ¿has tenido tensiones con tus cuñados esta Nochebuena o no? No, porque la Nochebuena estuve con papá y con mamá y punto pelota. Ya está. No están las cosas... En la felicidad. No están las cosas. Mi hermana y su marido y los chicos se fueron con la otra parte, con la familia de él, evidentemente. Y nosotros, como fue el año pasado, no están las cosas para celebraciones, evidentemente. Así que nada, muy tranquilitos y nada, como no nos peleáramos con la ensalada, pues no, que tampoco fue el caso, que para eso estamos en Nochebuena. ¿A ti qué tal te fue? ¿Escucharon tus cuñados tus comentarios al respecto del cuñadismo? No, tengo la suerte de que mis oyentes entre mis familiares son muy escasos, y mis lectores también. Eso me da, ya me conocen, entonces tampoco les intereso demasiado, lo cual me da pues esa capacidad de poder hablar de los cuñados sin generar conflicto. Yo he de decir, José Luis, que me lo he pasado muy bien esta Nochebuena, el día de Navidad, lo he disfrutado bien en familia, hemos intentado hacer dentro de todo lo posible las medidas de prevención COVID lo mejor posible y bueno, y de momento vamos todos bien, o sea que muy contentos, y yo no he tenido ningún momento de tensión con nadie, la verdad, pero sí que ha habido tensión entre cuñados. ¿Ah, sí? O sea que sí, yo no estaba inmerso en esas tensiones, pero sí ha habido tensión entre cuñados, como no podía ser de otra manera. No hay Navidad sin cuñadismo, José Luis. Bueno, son conceptos unidos, ¿no? Y luego ya sabes que yo tengo la suerte de interpretar a Papá Noel la Nochebuena y repartir regalos pues a mis nietos, a mis hijos, a mis cuñados, entonces a mis sobrinos, y es una tradición que llevo haciendo, pues yo qué sé, no sé, lo digo un poco a ojo, 35 años, sí. Y que a mí me encanta, o sea que para mí una cuestión importante en la Navidad es hacer de Papá Noel. Aunque mis nietos, que tienen 5 y 7 años recién cumplidos, sí. Ya no se tragan que yo sea Papá Noel. Ya te tiran de la barba. Eres el yayo. ¿Sabes, José Luis? Entonces, como tú decías, pues después de tantos años de primero de carrera y luego de ejercicio profesional, pues anécdotas que parezcan inocentadas he tenido muchas, ¿no? Mira, te voy a contar alguna, ¿no? Hay alguna anécdota que es muy sencilla, ¿no? Como esas anécdotas de personas que venían a mi consulta y que después de hablar un rato, ¿qué tal estás? ¿Qué vida llevas? No sé qué. Y ya, bueno, ¿y a qué venías a la consulta? ¿Cuál era tu problema? Y dice, no, yo solo venía a saludar un rato, nada más. Pues, claro, ese es el mejor paciente del mundo. Sí, no, el paciente que no te plantea un problema y en consecuencia no tienes que discurrir nada, ¿verdad? No, pues bueno, digo, pero ya que estás aquí te pediremos un análisis, ¿no? O te tomaremos la atención, ¿no? A justificar un poco mi presencia en una consulta, ¿no? Eso me ha ocurrido muchas veces y yo eso es una cosa que lejos de molestarme, agradezco muchísimo, José Luis, porque qué mejor que un paciente te venga a saludar, solo a saludar. Eso es una maravilla, ¿no? Una maravilla, ¿no? Desde luego que sí. Lo que pasa es que a lo mejor hay algunos que no son conscientes que en ese saludo a lo mejor pues están retardando tu trabajo, están haciendo esperar a otros y otros que a lo mejor vienen a saludar
y la respuesta que te viene, según está hablando, la respuesta que tiene a la cabeza es decir, a ver, que la consulta de psiquiatría es la de al lado, ¿no? Porque también puede pasar. Luego también, a lo largo de mi vida profesional, pues he tenido la suerte de recibir muchos regalos, ¿no? De los pacientes. Y el regalo que más me han hecho es botellas de vino. El vino es el regalo estrella, ¿no? O sea, y yo siempre he pensado, debo de tener pinta de alcohólico, ¿no? O sea, el vino una siempre, broma que yo he gastado. sí, sí. Dime, José. No, que el vino siempre es algo muy socorrido, ¿no? Yo creo que... Detalle estupendo, sí. Mira, yo siempre, yo les gastaba, a los pacientes les decía, pues esto de aquí a que termine la consulta ya me lo he pimplado. O sea, les decía siempre, ¿sabes? Bueno. Y la mayoría comprendía que era una broma, pero alguno se quedaba como dubitativo, ¿no? Y luego, mira, recuerdo yo, cuando yo era estudiante de medicina, junto con otros compañeros, nos íbamos al mercado central de Zaragoza, poníamos unas mesas plegables y tomábamos la tensión a todo el que quería tomársela, ¿no? Y con un cartel que elaboró un amigo mío que ponía, se toma la tensión, donativo 25 pesetas. Entonces, si alguno decía, no, y si no os doy nada, pues digo, pues no hay ningún problema. Pues no ya pasa está, nada. le tomamos la tensión y claro, ya está, igualmente. Ya está, no había ningún problema. Entonces, todos los que se tomaban la tensión nos daban 25 pesetas o más, ¿no? Y era una manera pues bueno, nosotros de tener unos ingresos que en esa época de estudiantes nos venían fenomenal, ¿no? Bueno, y una contraprestación, porque ahora, que más que menos, todos tenemos un cacharrito que nos toma la tensión en casa, pero entonces claro, yo te hablo, eso no existía. Te hablo de los años 70, 76, claro. 77, en esa época la atención primaria estaba en peores circunstancias que ahora, la hipertensión era una enfermedad que muchas veces no se trataba y bueno, nosotros tomábamos la tensión, si el paciente la tenía elevada, pues le decíamos que acudiera a su médico, le recomendábamos que comiera con poca sal o que perdiera peso. Y una vez me viene una señora, se me acerca decidida y me dice, mire, tengo unas lesiones en el cuerpo que quiero que usted me vea. Digo, vamos a verlas. Y se levanta la falda, esto en plena calle, mes de enero, al lado del Mercado Central, una zona súper concurrida de Zaragoza, y se levanta la falda y me enseña unas lesiones en la nalga, ¿no? Esto es así. Y yo... bueno, que le dijo, y le pican más por la noche, me dijo la señora que sí, digo, mire, esto yo creo que es sarna, ¿no? Sarna. y efectivamente la señora ya fue a su médico con esta orientación que yo le había hecho, que era un poco a lo mejor precipitada, pero fue correcta. Su médico de cabecera coincidió y vino al cabo del tiempo, al cabo de, 6 semanas, y me dijo, mire, ya estoy bien, y volvió a repetir la operación. Se levantó la falda, me remangó un poco la braga para enseñarme que sus lesiones habían mejorado ostensiblemente. Y claro, tú y tus compañeros estudiantes de medicina allí en Zaragoza en el mes de enero os quedabais como diciendo, pero ¿y esto cómo se come, no? Mira, a veces a mí me asombraba que ahora estas cosas que me asombran más ahora que cuando las viví en su momento, porque yo en su momento las vivía con naturalidad. Sí. O sea, es curioso. Oye, eso de yo es que la supongo naturalidad que del ignorante, posiblemente, ¿no? Supongo que cualquier tipo de exploración o diagnóstico relacionada con salva sea la parte o salvas sean las partes, tiene que dar muchísimo juego a la hora de las anécdotas, ¿no? Porque lo de que a lo mejor hoy en día no tanto, pero hace años o hace décadas que una señora ya de edad le tuvieras que decir, pues, a ver, enséñeme usted los pechos o bájese usted las bragas y todo eso, ¿cómo se lo tomaban en la España de principios del 80, por ejemplo, tus pacientes ya de cierta edad? Pues natural, de forma natural. La verdad es que no es una cosa, el médico siempre diríamos que tiene
ese halo de la confidencialidad, de la relación directa. Entonces el paciente nunca ve extraño. Eso es muy raro. Mira, yo siempre he intentado ser en eso, de decir, ¿qué te parece si te vemos esto? ¿Qué te parece? Y tal. Y a veces la respuesta, a veces la señora mayor dice, me parece bien, pero vengo mañana y así vengo duchada o vengo lavada, ¿no? Bueno, eso es algo muy... A ver, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí, desde luego. Esto me da atención para con respecto al profesional de la medicina. Oye, yo... En tu época de médico en la prisión de Alcalá Meco, supongo que también hubo una serie de anécdotas de las de no olvidar, ¿no? Sobre todo una. Pues muchísimas, claro. Mira, había un mecanismo de protesta o de presión hacia la institución que eran las autolesiones, ¿no? Los internos se autolesionaban cortándose en la zona, a ver si puedo sacarlo, en la zona anterior del antebrazo, ¿Sí? Produciéndose lesiones, generalmente superficiales, y que sangraban y que al cabo de un tiempo dejaban de sangrar por la coagulación, porque actuaba la coagulación. Pero a veces, sobre todo los pacientes que no tenían mucha experiencia, a veces se pasaban de frenada y se lesionaban más, ¿no? Se cortaban a lo mejor una vena importante y a veces un tendón, ¿no? Lo que era bastante importante. Una vena se puede suturar con relativa facilidad, se puede cortar la hemorragia, pero un tendón necesita la sutura prácticamente inmediata, además por un traumatólogo, lo cual era pues una lesión más grave, ¿no? Y esto era relativamente frecuente. Yo que suturaba bien cuando llegué a la prisión, tenía ya la experiencia de médico rural y bueno, me había formado en suturas, pues era relativamente hábil suturando, ¿no? Pero esto de las autolesiones dejó de ser un mecanismo de presión o disminuyó dramáticamente cuando aparecieron las grapadoras. Sabes que hubo un momento en los años 90 en el que aparecieron las grapadoras estériles, que ahora son habituales y que se utilizan en cirugía para suturar. La mayoría de las heridas grandes se suturan con grapadora. Entonces aparecieron la grapadora. La grapadora tenía la ventaja de que era un sistema estéril, que no tenía riesgos y que puedes poner un número grandísimo de grapas en muy poco tiempo. Entonces, claro, venía un paciente con una o varias heridas, cogías tu grapadora, pum, 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 y en un momento resolvías el problema, un problema que antes, pues a lo mejor para echar 40 puntos te llevaba una hora, y ahora, en cambio, en menos de un minuto lo solucionabas. La grapadora, para los médicos de prisiones, fue un descubrimiento maravilloso, Luis. La grapadora. Desde luego que sí. Oye, no sé si te ha pasado esto de que en ocasiones te ha tocado recibir algún paciente que, entre comillas, por supuesto, sabía más que tú, que ya te venía con el diagnóstico y la receta hecha. Claro, eso es muy frecuente. Pero mira, yo he aprendido una cosa, José Luis, los pacientes aciertan en los diagnósticos. O sea, yo es una cosa que he aprendido a lo largo de mi vida. A ver, cuando yo era recién terminada la carrera y me venía alguien diciendo debe ser, o yo creo, o le pasó a un primo, o yo creo que mi hijo tiene, a mí me molestaba, porque yo qué sé, pero con el tiempo he ido comprendiendo que el paciente tiene razón y que el paciente acierta a los diagnósticos y que al paciente hay que hacerle caso. Yo cuando una madre me ha dicho, ¿no tendrá mi hijo apendicitis? Mira, seguro que tiene apendicitis. Acierta, la madre no se equivoca casi nunca. Y eso es así. O sea, yo he aprendido de verdad a lo largo de 40 años a que el paciente tiene razón, que hay que escucharle y hay que tomarse en serio sus diagnósticos. Ajá. Eso es así. También es verdad que a veces hay cosas muy locas, ¿no? Porque, claro, uno pone en Internet, ahora, en la era de Internet, pone en Google 4 o 5 síntomas que uno tiene y le aparece, siempre aparece cáncer, la primera enfermedad, la primera patología que aparece cuando uno pone cualquier síntoma en Internet,
el primer diagnóstico siempre es cáncer, lo cual asusta mucho al paciente, claro, lógicamente. El diagnóstico por Google es muy poco recomendable, yo lo recomiendo muy poco, y a veces aparecen enfermedades súper raras que el paciente me dice, yo creo que tengo esta enfermedad, una enfermedad a lo mejor súper rara que yo no he visto en ningún caso y que levemente conozco, y digo, hombre, ves que tengas esto, la verdad es que sería difícil, pero bueno, siempre hay que intentar hacer caso al paciente, orientarle, y de verdad, José Luis, que yo he aprendido que el paciente acierta mucho y hay que hacerle caso. Sí, totalmente. Me está viniendo a la mente ahora a este respecto una novelita que leí hace unos años, Tres hombres en una barca, se llama. Se trata de tres individuos absolutamente hipocondríacos que están, van de paseo y departiendo pues en una barca pues por el río Támesis. Y entonces pues cada uno va comentando toda la sintomatología que han ido leyendo, no en internet, entonces pues en el vademecum correspondiente o en los libros y veían, pues yo tengo esto y voy a, no sé si voy al médico. No. Claro, ya llega uno en que dice, claro, yo es que he estado viendo y todas las enfermedades que vienen en el manual, en el libro, y he visto que tengo todas menos una. Dice, entonces, claro, voy a ir al médico porque estoy preocupado. ¿Por qué no tengo esa enfermedad? Entonces, su preocupación máxima era esa. El tema de los hipocondríacos tiene que ser también... Sí. Tiene que dar lo suyo. ¿Te han llegado muchos a la consulta? Muchos. La hipocondria es un trastorno muy frecuente. La mayoría de los hipocondríacos saben que lo son. Lo han aprendido, lo han sabido reconocer a lo largo de su vida, ¿no? Entonces el hipocondríaco padece todas las enfermedades y todas las enfermedades que se mencionan, él las padece, ¿no? Entonces, claro, entre comillas, por supuesto, él considera que las padece. O cree padecerlas, ¿no? El problema del hipocondríaco es distinguir si de verdad padece la enfermedad o no, porque claro, esto es como el famoso cuento del lobo, que claro, a veces el hipocondríaco dejamos de hacerle caso ya por sistema, pero llega un momento que de verdad sí que está enfermo. Claro, y hay que intentar ser astuto y saber discriminar si de verdad es un enfermo o simplemente es parte de su hipocondria, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces esto... es una cosa que también aprendes con el tiempo, le preguntas al paciente, bueno, ¿y esto que me cuentas? ¿Tú crees de verdad que estás enfermo o es parte de tu trastorno hipocondríaco que vas teniendo? Y él te orienta, él mismo dice, no, yo creo que esto es parte de mi hipocondria y tal, me explico. O sea, sí. Y a veces intentar desmontar la hipocondria del paciente es imposible. El paciente está convencido y es muy difícil desmontarla. Entonces, el paciente pide la prueba, ¿no? La prueba. Pero claro, la prueba a veces es desproporcionada porque no puedes hacer una prueba lesiva o que tenga efectos adversos para una patología que muy posiblemente el paciente no padezca. No sé si me entiendes. Sí, desde luego. O sea que... hacerle un body tag, o sea, hacerle un escáner de todo el cuerpo que supone una radiación gigante a un paciente porque piense que tiene un linfoma, ¿no? O sea, porque ha leído o tiene un conocido o vio que un famoso ha tenido un linfoma y él también. De todas maneras, todos somos un poco hipocondríacos, José Luis, todos somos, ¿verdad? De ser precavidos a ser hipocondríacos puede ser una línea muy fina que a veces pasamos, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo que cuando estudiaba yo las diferentes patologías a lo largo de la carrera, cuando estudiabas la úlcera de estómago, te dolía el estómago, cuando te estudiabas el trastorno obsesivo compulsivo, te descubrías obsesiones, cuando estudiabas las fobias también, cuando, yo qué sé, estudiabas la artrosis, te mirabas las articulaciones y alguna... Pues parece que por aquí se está hinchando, pues parece que por aquí me roza, ¿verdad? Todos somos un poco hipocondríacos. Sí. Si cualquiera lee una enfermedad, se va a Google y yo qué sé,
pide a Google que le muestre la enfermedad más rara posible, algo va a identificarse con ella, algo me pasa, ¿no? Por eso cuando uno lee enfermedades, siempre hay algo que le induce a pensar que lo tiene o que lo puede tener, ¿no? O sea, que es muy normal. O sea, eso es una reacción normal, lo que pasa es que en el momento en el que condiciona tu comportamiento ya puede convertirse en algo peligroso. Claro. La diferencia es que el hipocondriaco vive para sus enfermedades, o sea, el hipocondriaco dedica gran parte de su vida a sus patologías, ¿no? Y cualquiera es un poco hipocondriaco. Y de hecho, el hipocondriaco cuando se levanta por la mañana se pregunta, lo primero que se pregunta es, ¿qué me duele hoy? ¿Qué me pasa hoy? ¿No? O sea que, entonces se analiza. Si tú te analizas, José Luis, vamos a ver, me duele la cabeza, las articulaciones, el estómago, he ido bien al servicio, la digestión la he hecho bien, seguro que se encuentra algo. El hipocondriaco busca y siempre encuentra algo, ¿no? En su estado de salud. No, y si no lo encuentra, se lo genera. No sé, yo creo que quiere, no se va a autolesionar como los reclusos, ¿no? Pero ahí, si tú no sé, de modo psicosomático te puedes producir un dolor de cabeza, por ejemplo, simplemente por pensar, jolín, cómo me duele la cabeza, aunque no te duela. Mira, las enfermedades psicosomáticas, un día hablamos, si quieres, extensamente, mira, son enfermedades que existen de verdad. O sea, el que tiene una úlcera de estómago, la úlcera de estómago, por ejemplo, es una enfermedad psicosomática, producida generalmente por el estrés, por el nerviosismo, por la ansiedad. Eso produce un exceso de secreción gástrica y se produce una úlcera de estómago, ¿no? La úlcera de estómago, las enfermedades psicosomáticas son de verdad enfermedades, o sea, uno tiene enfermedad, pero está producida por un estado generalmente de ansiedad. De hecho, yo siempre cuento a los pacientes cuando les digo que tienen una úlcera de estómago o se les han descubierto una úlcera de estómago, les digo, mira, hay un nervio que es el nervio neumogástrico que va directamente del cerebro al estómago y ese nervio comunica directamente y si tú tienes un estado de ansiedad, de estrés, se te abre una úlcera, o sea que eso es así. De hecho, fíjate, José Luis, cuando no existían los tratamientos modernos para la úlcera de estómago se cura simplemente con tratamiento, o sea, es muy fácil, tomas unas pastillas durante un tiempo y la úlcera se te cierra. Desaparece. Pero eso antes de descubrirse estos fármacos, descubrirse primero la ranitidina, la cimetidina, ahora ya tenemos el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, o sea, fármacos recientes, nuevos. Antes, cuando yo estudiaba medicina, las úlceras se trataban con cirugía y lo que se hacía era cortar ese nervio que comunicaba el cerebro con el estómago y tú cortabas, hacías una vagotomía troncular o selectiva y tal, y con eso curaban las úlceras. En lugar de curar la úlcera en sí como si fuera cualquier otro tipo de herida, lo que se curaba era la conexión entre esa idea de que... el cerebro y el estómago. Anda. Sí. Ah, qué curioso. Eso era la cirugía gástrica. La cirugía gástrica era la vagotomía, el cortar el nervio que llegaba al estómago. Así, por mucho estrés que tuvieras, no, evidentemente pues no le iba a llevar esa información de secreción de determinados jugos y no se iba a generar la úlcera. Qué curioso. Mira, yo siempre cuento, José Luis, que el tratamiento de la úlcera gástrica eran, 20 hojas, y el tratamiento de las complicaciones de la cirugía gástrica eran 200, ¿me explico? O sea que... Madre mía. Entonces, claro, una cosa que hace años, hace 40, 45 años se operaba, ahora eso es totalmente historia. Bueno. A un médico de menos de 20 años no tiene ni idea de lo que eran las operaciones de cirugía gástrica. Afortunadamente, porque bueno, evidentemente era un tratamiento tremendamente invasivo y que los avances médicos han conseguido mejorar. Ramón, muchísimas gracias por este anecdotario que nos has traído en un momento sobre las cosas que pasan dentro de una consulta vistas desde el otro lado de la mesa. Te emplazo ya para mañana, pero hoy ya no podemos seguir, que nos hemos comido la sección. No, desear solo a nuestros oyentes un feliz año nuevo, un feliz día de los santos inocentes que soy y una feliz Nochevieja, un feliz año nuevo este 2023 o 2022. ¿Dónde vas? Al 2023. Este 2022.
va a ser estupendo, va a ser un año fabuloso. Estoy seguro de ello, Ramón. Muchísimas gracias y hasta mañana, que hablaremos de cine. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias a todos.